El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Acogen texto sustitutivo que daría mayores potestades a la NAME. Buscan fortalecer inspección de trabajo. Luz verde a préstamo para tren rápido del área metropolitana. Superintendencia de SUGEF advierte que proyecto de manejo eficiente de la liquidez podría significar salida de hasta 1 billón de colones del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional. Diputados contradicen a director de JUPEMA sobre reforma al Fondo de Pensiones. Vamos al detalle de las informaciones. El proyecto 22.572, que pretende hacer obligatorio el acatamiento de los informes y auditorías de la NAME, tanto por el MOB como en obras nacionales, como parte de las municipalidades en los cantones, está a punto de ser dictaminado en la Comisión de Infraestructura. Los legisladores acogieron un texto sustitutivo y lo enviaron a consulta. En donde lo que busca específicamente es modificar la Ley 8114, que fue la ley que facultó la posibilidad de existencia de la NAME y sus deberes y obligaciones, y ampliarlas. ¿Y en qué sentido es? Facultarlas para, uno, que estos informes de auditoría técnica ciertamente sean vinculantes. Y no suceda lo que ha sucedido y que lo vimos en la comisión, en donde a pesar de las prevenciones técnicas que hace el ANAME en la obra pública, sobre todo en infraestructura vial, ciertamente han sido archivados, engavetados, y es como si lo que se hubiese mandado pues sencillamente era un papel sin importancia, cuando habían prevenciones claras sobre debilidades técnicas en esa construcción. El grupo legislativo además dictaminó el expediente 22.119, que aporta una serie de regulaciones para la protección y respeto y obligaciones de los ciclistas. Y parte de la lógica que las vías, las carreteras son para compartirlas, no son exclusivas de los carros o de los automóviles o de los autobuses. ¿Esto por qué? Sobre todo surge un conflicto en Cartago cuando los ciclistas o las personas, por ejemplo, muchos trabajadores de la seguridad privada se trasladan a Cartago o a otras zonas en bicicleta y solo tienen una carretera para trasladarse. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes interpretó que los ciclistas no pueden trasladarse ahí, aunque sea la única vía, por el tema de las velocidades máximas que tienen esas carreteras. La Comisión de Infraestructura también dictaminó positivamente el proyecto 22.563, que autoriza a los entes públicos que ejecutan obras de mantenimiento y mejoramiento en la red vial cantonal y nacional a la potestad de promover, sin previa autorización del Ministerio de Ambiente, todo obstáculo situado en el derecho de vía, incluyendo las áreas de protección en ríos y quebradas. La Comisión de Desarrollo de la Infraestructura dictaminó de forma positiva el expediente 21.958. Se trata del polémico préstamo con el BCIE para la construcción del sistema de tren rápido de pasajeros en la gran área metropolitana. El proyecto implica 550 millones de dólares que debería ejecutar el INCOFER y se desembolsaría con la puesta en servicio provisional de cada tramo en la línea ferroviaria, que en total son 5. La parlamentaria Paola Valladares le dio el voto al empréstito con una condición. Tenemos entonces la posibilidad de sí o sí rediseñar el proyecto para que sea ese mínimo óptimo que requiere Costa Rica. Y además, repito, el contrato de préstamo lo faculta. Claro que no es un crédito que se va a utilizar para hacer un aeropuerto en la zona sur o un hospital. Tiene sus condiciones y es movilizar pasajeros dentro del gran área metropolitana, con una fuente de 0 emisiones de carbono, que es a lo que hemos apostado como país y algunas fracciones legislativas como política, de que vamos a resguardar y a impulsar todo aquello que genere reactivación económica y que genere además mejorar la calidad de vida de los y las costarricenses, pero que además le aporte al mundo, y eso es en el combate al cambio climático.
Las diputadas Carmen Chan y Marulín Azofeifa explicaron que votaron en contra porque el gobierno no ha sido capaz de llevar adelante las obras de infraestructura. Ahora vemos cómo la historia incluso se está repitiendo, con otro proyecto de tren fallido. Solamente que este es mucho más costoso a costa de todos los costarricenses. En definitiva, tanto la administración pasada como la administración actual del PAC faltaron a la verdad a todos los costarricenses, asegurándoles que la prioridad era la puesta en funcionamiento de un tren eléctrico. Porque más bien lo estaban haciendo era dejar un proyecto mal elaborado y a medio hacer, para que la responsabilidad, sí, como incluso lo dijo la compañera Paola, pues recaiga en el próximo gobierno. Lo que me reafirma la falta de compromiso, pero también la falta de ineficiencia, la total ineficiencia con la que esta administración desempeñó su gestión para crear un sistema de transporte público rápido. La inversión aproximada del proyecto en su totalidad es de 1.550 millones de dólares. Rocío Aguilar, superintendente general de entidades financieras, advirtió a los diputados que la aprobación del proyecto 22.661, manejo eficiente de la liquidez del Estado, le podría costar al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica la salida de al menos 1 billón de colones. Según Aguilar, el proyecto tal y como está construido es ambiguo. Creo que es importante, por lo menos desde el punto de vista del Ejecutivo, que evalúe los efectos también para los bancos del Estado. No hay mención en todo el proyecto de los efectos negativos para el sistema. Creo que además habría que valorar esto en combinación con otro expediente que me referí no hace mucho tiempo, que es el 22.384, que además pretende dividendos temporales por parte de los bancos del Estado. Entonces, el efecto combinado de estos dos proyectos puede, no quisiera usar una palabra tan terrible, pero puede ser medio una tormenta perfecta para este grupo de entidades. El diputado Torroberto Vargas Víquez manifestó la preocupación por los efectos negativos de la iniciativa en las tasas de interés que podrían afectar a los costarricenses. Doña Rocío, ¿usted no cree que al aprobar este proyecto los bancos comerciales se vean afectados, ya que podrían ver disminuidas sus ganancias por estas transacciones o comisiones por parte de las instituciones del sector público en nuestro país? Sí, yo diría que más allá del efecto en el cobro de comisiones, que puede ser relevante y al cual pues deberían adaptarse las entidades, me refiero sobre todo al impacto de la sacada de la liquidez, ¿verdad? Porque el costo de comisiones, el ingreso por comisiones pues será un tema que ya no tendrán y realmente pues tomarán las previsiones del caso. Pero a lo que me refiero más bien no es al impacto de esos ingresos de los bancos, sino a la limitación en crecimiento de crédito, al aumento en el costo del crédito y posiblemente a una reducción en el margen de los bancos. Todo esto redunda en perjuicios para la economía, para los deudores y además para el mismo Ministerio de Hacienda por menos impuestos de la renta. Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación Nacional, consultó a la funcionaria sobre los efectos del proyecto para atender los intereses de la deuda pública del gobierno. ¿Usted considera que si se hace un traslado gradual es posible minimizar los riesgos o las tensiones potenciales que se puedan derivar precisamente del traslado de la liquidez al sistema de cuentas? Por supuesto que de frente a hacer un traslado inmediato en 3 años o en 5 o más años, la gradualidad contribuye. Pero a mí sí me parece importante, digamos, por la responsabilidad de ver integralmente el proyecto, que cuantifiquemos los factores que podrían incluso estar contribuyendo de manera negativa con el déficit y ver si efectivamente el hacerlo en un periodo muchísimo más prolongado viene a ayudar. Las declaraciones las dio Aguilar en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se analiza la propuesta de ley.
Diputados de la Comisión de Asuntos Sociales desmintieron al director de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, Carlos Arias Alvarado, sobre el expediente 22.457, una reforma integral a ese régimen de pensiones. El director de JUPEMA señaló en la audiencia ante los legisladores que cualquier reforma que se le haga al régimen afectaría considerablemente a un largo plazo los recursos, ya que según un estudio actuarial, cerca de 62.000 personas pueden pedir el traslado de las cuotas al régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros hemos hecho el estudio actuarial que les hemos enviado a ustedes. Básicamente, a forma de resumen, antes de darle la palabra a don Esteban Bermúdez, que es el actuario, les voy a decir que en este momento el único régimen del primer pilar que es sostenible es el de JUPEMA. Y en este momento ese régimen indica que nosotros tenemos un superávit de 75.000 millones. Hecho el estudio a partir de este proyecto de ley, nos indica que pasaríamos de un superávit de 75.000 millones a un déficit de entre 40.000 y 104.000 millones. Es decir, efectivamente este estudio actuarial nos demuestra que el proyecto que está sobre la mesa es un proyecto que afecta actuarialmente al fondo. Los diputados contradijeron lo señalado por las autoridades de JUPEMA, pues consideran que la reforma no generaría un impacto importante al fondo. Difícilmente este proyecto de ley que trata de jalar los diferenciales nada más, puede generar el impacto que ustedes han señalado en este proyecto de ley. Pero además le voy a decir una cosa, en el acta de la sesión de ustedes en la acta ordinaria número 47 del 2021, en la página 37, y déjenme buscarla porque aquí la tengo y creo que ahí la tenemos proyectada, dice, hablando de este proyecto de ley, en consecuencia del análisis técnico, esto lo dice un señor que se llama José Antonio Segura Meoño, dice, en consecuencia del análisis técnico efectuado por el Departamento Actuarial, significa que ya lo tenían el estudio, se observa que el impacto al fondo no sería significativo, ronda alrededor de los 1.000 millones. En una reserva, evidentemente, con los billones que ya ustedes bien conocen y que tiene esas disposiciones, el estudio actuarial está reflejando que el impacto sería entre 0,2 y 0,3, que no es una afectación que genere problemas para el RCC. Los parlamentarios solicitaron a los comparecientes realizar un estudio actuarial de población cerrada y abierta y un estudio de lo que trata este proyecto de ley, ya que la iniciativa no obliga a trasladar al régimen obligatorio de pensiones la cuota patronal. Con la intención de fortalecer el sistema de inspección laboral, la Comisión de Jurídicos dictaminó de forma positiva el proyecto 21.706. Este proyecto dota a la Inspección General de Trabajo de potestades para hacer cumplir la legislación por medio de la imposición de sanciones. El diputado Jorge Fonseca dudó del alcance de la iniciativa y de la capacidad técnica para ejercer la labor de los inspectores. El hecho de que la inspección sea juez y parte potencia un conflicto de intereses y recordemos que el 50% de las multas son destinadas para financiar la inspección, de tal forma que los inspectores van a tener un incentivo para multar más que para girar acciones correctivas, pues de ello depende el financiamiento de su dirección. En segundo lugar, podemos señalar los posibles casos de corrupción que se vayan a dar en el sentido de concentrar tanto el poder en una instancia administrativa que puede fomentar sobornos o actos de similar naturaleza. La parlamentaria Paola Vega celebró el dictamen del proyecto, lo calificó de un paso en la dirección correcta, porque le da herramientas a la inspección laboral que hoy no tiene. Me parece esto un avance significativo en el marco legal que tiene que ver con derechos laborales. La falta de inspección laboral no es un invento, es un tema que está comprometiendo firmemente muchos derechos laborales. Ponía ayer el ejemplo, antier, el ejemplo en plenario,
el famoso caso de un montón de trabajadores de empresas piñeras que fueron afectados con un pesticida pudo haberse evitado con una gestión oportuna de la inspección laboral. Tuve que meter un recurso de amparo inclusive para que el Ministerio de Trabajo me pudiera contestar, y básicamente la contestación fue que a falta de inspección laboral, básicamente no se monitoreó el uso adecuado de estos agroquímicos, sometiendo a personas a entrar cada 4 horas a aplicarlos, cuando lo que dice el manual es que es cada 12 horas por la toxicidad que tiene. La iniciativa plantea la creación de un procedimiento expedito sin descuidar el derecho de defensa, con el fin de corregir violaciones a los derechos laborales. La Comisión de Infraestructura dictaminó de forma positiva el proyecto 21.837, que permite la construcción de un circuito cívico del Bicentenario que albergaría la Casa Presidencial, los 3 poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. Estará ubicado en la provincia de San José, Cantón Central, distrito de El Carmen, y contará con una cabida de 274.392 metros cuadrados. La idea es construir un modelo urbanístico de desarrollo sostenible y amigable con el ambiente, respetuoso de los valores arquitectónicos y culturales históricos. Además, debe procurar el planteamiento urbano verde y limpio mediante la coexistencia de estructuras arquitectónicas nuevas. Igualmente, permitirá coadyuvar con el mejoramiento y eficiencia del desempeño institucional y la salud pública. Los diputados aprobaron el expediente 22.092, que modifica algunos artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura, en donde se autoriza a los pescadores artesanales que podrán contar con una licencia para desarrollar sus actividades y participar del proceso de investigación de las poblaciones pesqueras. Esta ley busca promover el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos e hidrológicos para mejorar la protección y conservación de la riqueza natural de nuestro país, en beneficio directo a las comunidades que dependen de esta actividad. Promueve además la investigación, que permite contar con estudios técnicos y científicos que determinen el estado de los recursos hidrobiológicos. También permitirá que el Incopesca, en asociación con pescadores artesanales, puedan obtener información científica vigente sobre el estado de las poblaciones pesqueras, la disponibilidad y ubicación de la biomasa de interés pesquero, entre otros. Varios diputados aprobaron la iniciativa, pues consideran que vendría a apoyar a los pescadores del país. La pesca sostenible asegura la supervivencia de la fauna marina, evitando la sobreexplotación de los mares y los océanos. Para que esta sea posible, es fundamental el fortalecimiento de la gestión pesquera con iniciativas como esta, que permiten viabilizar de forma legal y económica la generación de investigación por parte de instituciones de gobierno en asocio con organizaciones de pescadores. Es importante visibilizar la investigación como una oportunidad de reactivación económica para las comunidades dependientes de las costas en un corto, mediano y largo plazo. Esta iniciativa permitirá que el sector participe con propiedad en los procesos de ordenamiento marino, apoyando directamente el desarrollo sostenible de la pesca y acuicultura costarricense. Le genera herramientas a los pescadores, les da la posibilidad de poder salir tranquilos a realizar sus funciones y a obtener algunos recursos en la lógica de poder lograr que los estudios que se financian también beneficien a todos los pescadores. Mi caso particular, muy interesado en fortalecer a los pescadores artesanales, que en la cadena son los que están, digamos, más desprotegidos. Solamente indicar que esto es solamente un pequeñito esfuerzo. Es demasiado el abandono que tienen estos sectores históricos.
políticas públicas muy débiles, muy débiles. El sector agropecuario y pesca en general, muy débil lo que se ha hecho en los últimos 20 o 30 años. Y es por eso que avanzar en este proyecto, pues al menos genera alguna esperanza en quienes en todas nuestras costas se desenvuelven y se desarrollan en esta actividad. Dicho proyecto clasifica a la pesca comercial en pesca avanzada, pequeña y mediana escala. La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Gladys Jiménez, señaló que la publicación que se realizó en la revista Conexiones del Ministerio de Educación Pública con contenido sexual explícito no aportaba nada al conocimiento de los estudiantes y más bien les podría generar distorsiones. Jiménez también afirmó que el artículo tenía lenguaje soez, inapropiado y explícito. El diputado Harlan Hoppelman increpó a la jerarca del PANI, señalando que esa institución había actuado de forma reactiva en este caso. Si la prensa no saca a la luz en redes sociales lo que está publicado en esta revista Conexiones, prácticamente el PANI no reacciona. ¿Cuándo vamos a tener esa defensa, esa defensa enérgica en contra de estas cosas? Porque esta publicación sucede en un portal del MEP, es pornográfica, misógina, proxeneta, es basura. Yo creo que no es apta, como usted lo acaba de decir, para niños y adolescentes, no es apta ni para adultos. Yo no creo que eso sea apto ni para que yo lo pueda leer. Y lo que es más indignante es que esté en un portal de una institución tan emblemática para nuestro país. Y quisiéramos ver esa defensa enérgica en el PANI contra estas cosas de una manera más evidente. ¿Cómo podríamos hacer para que esto ocurra? Gracias, señor diputado. Bueno, primero yo no coincido con usted de que el Patronato Nacional de la Infancia no está ejerciendo su rectoría de la manera en que debe hacerlo. Por lo menos en esta administración estamos trabajando muy fuerte para que el ejercicio de la rectoría se note y se evidencie con las acciones concretas. Creo, por otro lado, que no es un tema reactivo en este caso particular. Es que nosotros no podemos tener conocimiento de que la revista que tiene el Ministerio de Educación Pública tiene o no tiene documentos dirigidos para las personas adultas que no correspondan. Obviamente, cuando nos enteramos de manera proactiva, analizamos el tema. Además, la funcionaria explicó que el PANI decidió no abrir una investigación debido a que ya en instancias judiciales se está realizando una. Sobre esto, la legisladora Shirley Díaz señaló que el PANI no debió lavarse las manos y dejar esta situación en manos de otras personas. A mí me preocupa mucho, doña Gladys, la decisión que ustedes tomaron de no participar en la denuncia. Porque ustedes como instancia rectora del buen manejo de las políticas públicas y la responsabilidad del buen desarrollo de la niñez costarricense, pudieron presentar una denuncia complementaria. ¿Por qué le hago esta observación? Bueno, se la hago porque a mí lo que me preocupa de todos estos temas de educación, y porque he estado en la Comisión de Ingreso y Gasto, ahora estoy aquí en la Comisión de Niñez, todo el mundo se tira la bola. Nadie viene y aterriza como tiene que aterrizar, sentando las responsabilidades y teniendo las consecuencias los responsables. La polémica en torno a la revista Conexiones del MEP se dio luego de que en junio se publicara un artículo en donde se hacía un análisis de las orientaciones sexuales de los personajes de la novela El Rey de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.